Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre el pseudocódigo, ¿vale? Vamos a hablar sobre qué es tal cual este punto, que es una palabra, es un concepto nuevo, ¿ok? Y lo primero, creo yo, para ayudarte y ser de la manera más clara, es que podemos poner cara a cara el concepto de código y el concepto de pseudocódigo. Código, estamos hablando de que tenemos algo escrito en un lenguaje de programación, ¿ok? Instrucciones, es como cuando escribes en francés o en alemán, ¿ok? Tú hablas español, pero bueno, cuando aprendes francés, pues puedes escribir en francés. Nosotros hablamos castellano, en este caso, o inglés, o lo que quieras, y nosotros vamos a escribir en un lenguaje que es otra lengua como tal, ¿ok? El código es algo que está escrito, pero en un lenguaje en específico, ¿vale? El pseudocódigo, como su nombre lo dice, es casi código, no es código, ¿ok? Y ahí es donde viene una parte importante. Cuando estamos aprendiendo a programar, muchas veces el principal problema es que queremos correr a escribir. Eso es lo que queremos, correr a escribir. No está mal, por supuesto no está mal, y a veces te va a funcionar. ¿Por qué? Porque sí. O sea, no tiene por qué no funcionarte a veces, ¿no? No estamos diciendo que de esa manera no vas a aprender a programar. Muy probable también puede ser que sí. Pero lo que sucede es que el problema como tal no es el código, otra vez. El problema es el razonamiento, el dividir los problemas en problemas más pequeños o de abordar los problemas de cierta manera. Ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a cambiar ese chip. Y por eso es que tenemos la posibilidad de trabajar con un punto intermedio, ¿ok? Tenemos lo que es el código, como decíamos, tenemos lo que es nuestro lenguaje, el español o el inglés o el que utilices, y en medio podemos utilizar lo que es el pseudocódigo. O sea, estamos dejando casi la lengua materna, el español, el inglés, lo que sea, pero no estamos 100% metidos en el código. Y esto es algo que vamos a ver cómo trabaja y cómo funciona. No te preocupes, lo iremos viendo también, ¿vale? Recuerda que la primera parte podemos ir son los algoritmos, ¿ok? Problemas que destruimos en problemas más pequeños o dividimos en problemas más pequeños. Y después el paso que seguiría sería crear ese pseudocódigo a partir de esa división ya de las tareas que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Por qué decíamos que el código es distinto? Porque el código por sí ya es complejo. El código tiene su sintaxis. Tú no vas a escribir en español ni vas a escribir con tu predicado y tu sujeto y así. No, eso no lo entiende la computadora. La computadora tiene sus reglas y lo más interesante es que cada lenguaje tiene sus reglas, cada lenguaje tiene su sintaxis. Entonces, pues ahí empezaríamos viendo, oye, ¿y en qué lenguaje vamos a programar? ¿Y cuál es la sintaxis de ese lenguaje? Y las reglas y etc. Y luego nos metemos con también las limitantes. ¿Por qué? Porque ese lenguaje te va a servir en una computadora, va a haber otros que te van a servir en un teléfono, otros que te van a servir en tu navegador, en donde tú abres google.com, por ejemplo, ¿no? Entonces ya empezamos con eso y además en el código vamos a necesitar regularmente los requerimientos. Es decir, no todos los equipos funcionan igual y además si tú quieres utilizar, por ejemplo, Python, tienes que instalar algunas cosas, tienes que ver cómo utilizas el intérprete. Si quieres usar Java, pues lo mismo, el JDK y entonces ya te estoy hablando de cosas que o sea, ya no te estoy hablando de cosas sencillas. Te estoy hablando de cosas que vas a necesitar aprender y está bien, porque las vas a tener que aprender si quieres programar en Java o en Python o en cualquier lenguaje. Pero ahorita lo que queremos es entender este mundo. Queremos entender el mundo de la programación y además ver si nos interesa o si vamos a trabajar con él. Por lo tanto, si nos metemos de lleno al código, no solo en este curso, en general, lo que sucede es que es muy, muy fuerte el impacto. Entonces, lo que hacemos regularmente para trabajar o para enseñar es hablarte de un punto intermedio, que este punto intermedio es el pseudocódigo, ¿vale? Eso es en realidad lo que está pasando. En cambio, en el pseudocódigo podemos tener ahí ciertas libertades. Por ejemplo, sin sintaxis estricta. O sea, no tenemos una sintaxis por decir, si tú no escribes así, esto no va a funcionar. No pasa. Porque si se llega a entender, en el pseudocódigo se permite, ¿ok? No hay ningún problema. Obviamente, como comentaba yo, si tú estás en un aula, en una universidad, el maestro puede dictar las reglas del pseudocódigo y él te va a decir que se escribe A, B, C y D. Y así se tiene que escribir. Porque bueno, en su momento él manda y a él le tienes que entregar el trabajo, ¿no? Pero la realidad es que no existe, o sea, esa cultura, digamos, universal. Claro, por supuesto que hay algunas reglas básicas, pero a partir de ahí puedes jugar un poco con eso. Por otro lado, el pseudocódigo lo puedes hacer a papel y lápiz.
No tiene mucho sentido escribir código, ¿ok?, de programación a papel y lápiz. ¿Por qué? Porque regularmente lo escribimos en una herramienta, porque esa herramienta nos ayuda muchísimo. Nos autocompleta, nos corrige cuando tenemos errores. En cambio, como es pseudocódigo, hazlo a papel y lápiz y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si te equivocas, borras y vuelves a escribir sobre ese mismo punto. Es una flexibilidad, otra vez, muy interesante, sobre todo si estamos aprendiendo. Y además, tenemos que es algo que se conoce como podemos manejarlo alto nivel. No me voy a meter mucho a detalle, porque de hecho vamos a hablar un poco de esto, pero en realidad, cuando hablamos nosotros de instrucciones, y hacemos un paréntesis, olvídate ahorita de las otras cosas que hemos hablado, cuando nosotros hablamos de instrucciones y decimos que una instrucción es de alto nivel, es como si yo te digo, ve al cine. Eso es una instrucción de alto nivel. ¿Por qué es de alto nivel? Porque si yo te hablara de bajo nivel, es decir, yo tendría que decirte, ve, entra a la cartelera, ve qué película hay, ve y paga el boleto, ve al cine, o sea, ve en camión o en taxi o en el transporte que utilices, entra a la sala del cine, entrega el boleto, bueno, antes entrega el boleto. Entonces, esas instrucciones que son pequeñas, ¿ok?, que son así tan cortas, se les conoce que regularmente son de bajo nivel, ¿ok? Son instrucciones, y regularmente una instrucción de alto nivel son instrucciones que en realidad la misma computadora la va a tomar completa y él ya sabe qué hacer, o la computadora ya sabe qué hacer, el software ya sabe qué hacer, ¿ok? En este caso el pseudocódigo podemos decir de cierta manera que es eso, es alto nivel, porque no tenemos nosotros que ser muy específicos a comparación de un lenguaje de programación. Si yo no le voy a decir, o sea, recibe un dato como tal a un lenguaje de programación. A veces tengo que hacer 5 o 6 cosas y ahí es donde uno se sorprende o se espanta para mal regularmente, porque dices algo tan simple que es como a lo mejor que tú escribas la letra M y la computadora lea que tú escribiste la letra M. Parece que podría ser una instrucción sencilla, pero no lo es. Tenemos que a veces hacer 6, 7, 8 cosas y entonces ahí es donde dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces esta parte del pseudocódigo permite de cierto momento que te preocupes por aprender la lógica y no que te estés preocupando por los detalles del lenguaje, ¿vale? Y por supuesto la claridad. Al estar escrito en tu idioma, si estás en español, en inglés, etc., lo que utilices, te va a ayudar muchísimo. Regularmente los lenguajes de programación, el 99-98% están escritos en inglés. Y por lo tanto, fuera del inglés, si no es tu lengua materna, y a lo mejor no lo hablas bien o no lo entiendes tanto, entonces seguramente tendrás esos detalles. Por eso es que el pseudocódigo tiene un papel muy importante para cuando estamos iniciando en este mundo. Te voy a poner un ejemplo, ¿ok?, de lo que tenemos. Aquí te pongo algunos casos. El primero es sumar dos números, ¿ok? Bueno, los tres son sumar dos números. Te voy a poner un ejemplo de pseudocódigo, ¿ok? Si vemos en el primer apartado, en el primer bloque de código, ponemos recibir un número y guardar la variable A, ¿ok? ¿Por qué le pusimos el nombre A? Porque se nos dio la gana. Regularmente se pone, a veces usa como A, B y C, porque estamos iniciando el abecedario, y la que sigue es C, y la que sigue es D, y así. Y además, por otro lado, lo que podemos hacer es que decir, tenemos la variable X, Y y Z. X se utiliza mucho porque hace referencia a X, o sea, cualquier cosa, ¿ok? Entonces, recibimos un número y lo guardamos en variable A. Si te das cuenta, estamos diciendo recibir un número. Estamos diciendo que la computadora lo va a recibir por teclado, más o menos. O sea, ¿te das cuenta que no estamos haciendo muy específico esto? Tú puedes poner solicitar al usuario un número y abajo puedes decir recibir el número del teclado y ponerlo en la variable A. Pero si te das cuenta, estoy haciendo más grande el problema. Aquí un maestro, si quiere ser estricto, podría decirte que lo hicieras así, ¿ok? No me voy a poner tan estricto. Simplemente estamos empezando. Luego, recibir un número y guardar en variable B. ¿Qué tenemos? Tenemos dos variables, A y B, ¿ok? Tenemos dos. Guardar en C, tercera variable, el valor de A más B. Es decir, ¿cuánto vale C? Si yo te pregunto, siempre va a valer lo que A más B. Si A vale 1 y B vale 2, pues entonces sumamos esos y tenemos un resultado. Si A vale 10 y B vale 20, tenemos otro resultado. ¿Ok? ¿Queda claro? Y al final ponemos mostrar el valor de C. Ese, si nos damos cuenta, es un pseudocódigo, ¿vale? Tenemos un algoritmo que es el de sumar dos números. A manera general lo puedes discutir, digamos, mentalmente. Y al final lo trasladas o lo escribes, digamos, o lo que pensaste, los problemas que viste cómo abordar, lo pones en pseudocódigo.
Otra opción es como la que tenemos abajo. Si te das cuenta es menos específica. Solamente ponemos recibir A, recibir B. Se entiende que A y B pues, son variables. ¿Ok? Mostrar el resultado de la suma de A más B. Es muy simple, muy simplista. ¿Ok? Pero al final si lo analizamos hace lo mismo que el otro. ¿Ok? Lo está haciendo. Tú dices, bueno, es que aquí dice recibir un número. En la otra dice recibir A. El problema es que aquí podríamos recibir letras, podríamos recibir un número de teléfono, podríamos recibir una fecha de nacimiento, podríamos recibir otras cosas, pero al final, bueno, si recibe todo bien puede funcionar. Aquí es donde algún maestro podría entrar y decirte, pero tú no dijiste que meta un número. Y otro maestro podría decirte, ok, está bien, pero además tú cómo confías que el usuario mete un número. Pasa mucho en los formularios que usamos. Entonces ahí ya empezamos a darnos cuenta que esto se puede volver muy tedioso, ¿no? Luego viene en la otra parte un tercer bloque que si nos damos cuenta al final también es para sumar dos números. Preguntar por el valor A. ¿Ok? Preguntar es esperar que nos respondan el valor de A. Preguntar por el valor de B. Otra vez. Y al final ponemos mostrar A más B. O sea, A más B es una operación, se tiene que ejecutar. ¿Qué tenemos en A? ¿Qué tenemos en B? Lo sumamos y al final nos dice que lo mostremos. Entonces, date cuenta cómo el mismo problema, el mismo algoritmo que queremos hacer, lo podemos escribir de distintas maneras. Y así, si hiciéramos un ejercicio, puede ser que algunos se parezcan muchísimo, pero es muy difícil que a lo mejor todos estén hechos en 3 líneas o la mayoría. Sí vas a encontrar a lo mejor algunas maneras como generales, pero por eso te digo, de hecho, te doy un tip como maestro. Para mí es muy fácil, muy fácil detectar cuando los estudiantes copian en estas clases, en este tipo de clases. No tenemos ni siquiera que pensar en el código, en el pseudocódigo. Regularmente lo que pasa en las aulas es que si son, por decir algo, 35 en un salón, probablemente unos 4 o máximo 5 a lo mejor resuelven estos problemas y a partir de ahí algunos ven y obviamente nada más les cambian algunas cosas. Pero es muy sencillo porque hay cosas muy claras de la lógica de cada persona que te das cuenta cómo él aborda los problemas. Entonces, de verdad, en las materias de programación, de verdad, es muy sencillo darse cuenta cuando estás copiando. Como recomendación, no hagas trampa, ¿vale? Entonces, en principio, como estamos viendo, es muy fácil que nos demos cuenta de todo eso, ¿ok? Por otro lado, vamos a continuar. Te doy una opción D, en donde vemos esto ya muy específico. Preguntar por teclado un valor número del 1 al 100. Estamos siendo muy específicos. Guardar el valor en la variable A. Preguntar por teclado un valor número del 1 al 100. Cuando recibimos ese valor, guardar el valor en la variable B. Después ponemos guardar en C el valor de la operación A más B. Mostrar en pantalla el valor C y terminar. ¿Ok? Muchas veces se acostumbra a poner inicio y terminar para indicar que estamos iniciando y terminando pues un programa. ¿Ok? Y literal lo que acabamos de hacer es escribir un programa muy específico. Date cuenta que estamos siendo muy claros, muy concretos. ¿Y qué pasa cuando eres muy claro y muy concreto? Dejas menos margen al error. Eso es algo importante. Por eso también se nos exige muchas veces cuando estamos aprendiendo ser lo más específico posible. ¿Por qué? Porque eso nos permite tratar de no tener errores o lograr la cantidad de menos fallos. ¿Ok? Por eso sí se entiende también que a veces nos exijan muchísimo esos maestros que a veces nos cansan y hasta acabamos odiándolos porque siempre nos encuentran un error, pero a veces de verdad y muchísimas veces lo hacen con la intención de que, bueno, te des cuenta de que entre menos dejes cosas al vuelo, como decimos, o menos dejes, digamos, cabos sueltos, más vas a estar cumpliendo el ejercicio, el programa, sin tener que preocuparte por los errores. Vamos a hablar sobre las reglas del pseudocódigo, ¿ok? Trata de escribir lo más humano posible. O sea, puedes escribir como hicimos nosotros, A más B, recibe A o recibe B, está bien, pero no te vayas tanto ahí todavía porque estamos empezando, ¿ok? Ya en su momento, cuando te sientas a gusto, cuando te sientas cómodo, tú mismo vas a saber que ya no necesitas escribir ese lenguaje humano, ¿ok? Que ya puedes empezar a escribir operaciones, funciones, etc. Y ya vas a empezar tú a saber esa parte. Por otro lado, una regla es que, o convenciones que se utilizan mucho, es escribir en presente, ¿vale? No en pasado, no en futuro.
Trata de escribir las palabras, los tiempos que utilizas en presente. Tener un inicio, como comenté, y tener un final. Márcalo inicio y final porque es una de las partes que siempre en inicio se tiene que cumplir. ¿Ok? Ser finito. ¿Qué quiere decir finito? Como mencionamos, que tenga un final. ¿Ok? O sea, que tengas un camino y puedes tener hasta 2 caminos. O sea, puedes tomar camino A o camino B. Pero al final tiene que acabar. Tienes que llegar a un punto donde ahí pues te vas a encontrar el fin. ¿Ok? Luego tienes el anidamiento. El anidamiento lo platicaré más adelante, no te preocupes, lo vamos a explicar, pero acuérdate de que lo estoy diciendo, ¿vale? Y haré el énfasis cuando lo estemos viendo. Luego también funciones. Pongo funciones y ciclos como asteriscos, porque en principio no es lo ideal que empieces ya a preocuparte por funciones y ciclos, ¿ok? Lo vamos a ver, de hecho, por supuesto. Pero por ahora no te preocupes, aunque dentro del pseudocódigo es buena idea que cuando tú encuentres la oportunidad de meter lo que son las funciones o los ciclos, lo pongas, ¿ok? Es buena idea, muy buena idea, que desde el pseudocódigo ya lo empieces a meter, para que cuando pases al código ya tú mismo tengas una mejor idea de cómo funciona, ¿vale? Pero en principio, las funciones y los ciclos, digamos, si estás iniciando tal cual desde 000, aguanta, espérate. Vamos a pule lo demás que te acabo de mencionar y después solito vas a sentir la necesidad de trabajar con eso. Así que bueno, ya están estas reglas que son, digamos, de cierta manera, pues una convención, algo que se utiliza. No son reglas, digamos, incrementables, pero sí son reglas que siempre tienes que considerar.